Bienvenidos. La radio divertida presenta Frecuencia Psicológica. Los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Entrevistas, invitados y mucho más. Esto es Frecuencia Psicológica. Comenzamos. De la mañana pasaditas, amigos. El día de hoy nos retrasamos un poquito por problemas técnicos. Recordemos que estamos en vivo. Los voy a invitar a que se comuniquen al 62-670-02, que tenemos un programa muy interesante, y para ello he invitado a Arturo Álvarez Martínez. Él es presidente de la Atención Integral a Problemas Psicosociales y Acompañamiento y Prevención del VIH-Sida de JUS. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, muy buenos días. Así es, verdaderamente seguramente les va a interesar mucho, porque el tema que venimos a tratar hoy, que es la educación sexual y su responsabilidad, debe ser un tema muy interesante, muy importante para todas las personas. Desde las personas que tienen niños menores de edad, desde que tienen adolescentes, jóvenes, incluso para los adultos, es muy importante este tema de la educación sexual con responsabilidad. Y pues bueno, comenzando por entender qué es la sexualidad. Cuando se habla de sexualidad, por lo regular, las personas suelen tener información que es reducida simplemente y confusa. En lo mejor de los casos, quien llega a sentirse informado, pues asume que la sexualidad se refiere a aspectos de prevención de infecciones, enfermedades, métodos anticonceptivos, conocimiento sobre las funciones reproductivas de los órganos sexuales masculinos y femeninos, y desde luego se asume que la sexualidad tiene que ver con las relaciones sexuales coitales. Sin embargo, esto que ahora vamos a platicar se aborda desde un enfoque genital, donde el acto sexual se percibe como una consumación del coito, pero va más allá, va a tomar en cuenta a todo el ser humano, que es mente, cuerpo, espíritu, digamos de una manera integral, desde un enfoque humanista. Y no nos debemos de quedar en lo reduccionista de lo biológico. Por lo tanto, yo por eso les digo que es un tema muy interesante, en el que todos debemos de estar alerta a conocer realmente qué es la sexualidad humana, ¿cierto? De esta manera, hombres y mujeres nos percibiremos de una manera más sensible, más generosa, más espiritual, ¿por qué no? Cuando hablamos de esa integridad del ser humano, no tenemos que olvidar que hay emociones, que hay experiencias de nuestra vida que nos han hecho lo que somos, la personalidad que tenemos, el cómo expresamos y demostramos nuestras emociones, todo lo que somos. Por lo tanto, invitar a Arturo, y con su trayectoria y con su trabajo que él viene haciendo, se viene dando cuenta de una situación muy lamentable que está ocurriendo y que sigue ocurriendo desde los años 80, cuando empezó esto, y que en la actualidad todavía existe. ¿Es una realidad? Claro que sí. No podemos bajar la guardia. Creo que año tras año estamos trabajando durante todo el año, a diario, nos estamos capacitando, actualizando, atendiendo personas y, ¿por qué no?, también haciendo detecciones oportunas, que es muy importante. Muchos tenemos la información sobre la sexualidad responsable, cómo podemos manejar el no adquirir alguna infección de transmisión sexual y, ¿por qué no?, un embarazo no deseado en una joven adolescente.
que también ahí es otro tema. Sí, cuando hablamos de adolescentes, creo que es donde está lo más latente. Cada vez hay más embarazos de niñas más pequeñas, y niñas, literal. Es muy preocupante cuando vamos a comunidades a hacer detecciones, se acercan niñas de 13, 12, 14 años y me dicen, es que yo me cuido con pastillas. Niñas, con pastillas, inyectando, tomando hormonas. O sea, y con uniforme de escuela de secundaria, y me quedo sorprendido, ¿no? ¿Cómo le brindo la atención a esta niña? Tiene que venir con su padre o con su madre, porque puede ser una violación a su derecho como niño, niña u adolescente. Por supuesto que estás hablando de un tema bastante importante. Cuando los adultos nos damos cuenta que la vida de una persona, menor o mayor, está en peligro su vida, tenemos que intervenir y tenemos que hacer saber a los adultos, a los padres, a los responsables de ellos, qué está sucediendo. Así es. Por eso la invitación es a todos los adultos que tenemos niños, niñas o adolescentes en nuestra familia, pues invitarlos a que se informen, a que sean los primeros que tengan una información veraz, verídica, que sea confiable, para poder ayudar a este niño o a esta niña en su momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si a lo mejor llega un niño, una niña y me pregunta algo sobre la sexualidad, yo como madre o como padre no sé qué responderle. No quiero abordar el tema por pena, por miedo, por desconocimiento. Yo creo que la información es fundamental en cuanto podamos apoyar y ayudar a los niños a prevenir infecciones y al igual embarazos. Así es, el compromiso que tenemos los papás de capacitarnos, formarnos, investigar, es un básico de todos los días. Y a mí me ha tocado muchos padres de familia, generalmente mamás, donde saben que llegó el momento de hablar con los niños, con las niñas, y no saben. Es más, les da un pánico, les da pena y no saben qué decir y los llevan al psicólogo para que la psicóloga les explique. Entonces lo que hago es sentar a los dos y empezarles a psicoeducar, a explicarle a los dos, y que es un tema tan natural, que es algo tan hermoso cuando todo es en su tiempo, lugar y forma. Y sobre todo desde el enfoque humanista, donde tienen que entender que somos un todo. Insisto, no podemos quedarnos en la parte biológica de qué es el pene, qué es la vagina, qué es el sistema reproductor, qué es el óvulo, qué es el espermatozoide, cómo se genera en la vida humana. Va más allá, va a un encuentro de dos personas, de dos emociones, de dos espíritus, donde se puede generar una vida, pero a su tiempo, lugar. Eso es lo más importante. Y cuando nos vamos más allá, hasta la propia madre, el papá, se maravilla al darse cuenta de decir, sí es cierto, no me había parado a pensar que esto de la sexualidad humana es un milagro. Es un milagro tanto que da vida. Cuando sabemos vivirla, cuando sabemos cómo la tenemos que jugar, cómo la tenemos que agarrar con nuestras manos. Debe de ser con responsabilidad y en el momento oportuno que yo decida. Así es, porque esto tiene dos vertientes. Así como te da la vida y es una maravilla y es un milagro, te puede dar la muerte. El mismo acto irresponsable. La muerte o un cambio de vida. Que el cambio de vida debe de ser en todos y en todas. Como padres, como hijos, debe de haber ese cambio informativo. Así es, y no solamente me refiero al cambio o a la muerte física biológica, porque le das muerte a esa niña para dar vida a una mamá prematura. Le das muerte a tu vida adolescente para darle muerte a ciertos proyectos que tenías. Le das muerte a un estilo de vida para darle vida a un nuevo proyecto.
Definitivamente con un embarazo, con una enfermedad, con una situación que suceda, te da un cambio y le das muerte a eso para dar una apertura a otro estilo, a otra situación. Por eso es muy lamentable. Creo que el compromiso de nosotros los educadores, los padres, como de uno mismo, debemos de tener muy claro un punto. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿De qué estoy hecho? ¿De qué estoy hecha? Y sobre todo, ¿cuál es mi sentido de vida y mi proyecto que quiero? ¿A dónde quiero llegar? Cuando empiezas a contestarte todo esto y enseñes al niño a pensar y a tener un proyecto de vida, aunque es un pequeño de primaria, el niño, la niña deben de tener un proyecto. La gente debemos de vivir con un sentido, no podemos estar así por estar. El sentido de la vida se puede acabar en cualquier instante si no lo tienes claro. La vida puede cambiar, como tú lo dices, Arturo, en cualquier momento, en cualquier instante. Nadie tenemos seguro si llegaremos a mañana, a un año, a 10 años. Es el momento presente y nada más. Así es muy importante cuando nosotros detectamos una persona positiva en el momento, ¿qué es lo que le decimos? Es esa parte, ¿no? Tocaste fondo, te toca cuidarte. O sea, no puedes llegar a vivir SIDA, no te vas a morir por VIH, te puedes morir por otra cuestión. Sí, porque cuando hablamos de VIH estamos hablando de una sumatoria de síntomas, signos, actitudes que te llevan a poder perder la vida. Así es, mas sin embargo es la gran oportunidad que nos da la vida para quien cree en Dios, que nos da Dios. Es el momento de empezar a cambiar esos hábitos, de tener mucho más responsabilidad, para que yo, si soy reactivo al VIH o positivo al VIH, tengo que evitar seguirlo transmitiendo. Creo que tocaste un punto todavía más importante. Si alguien ya adquirió una enfermedad venérea, algún SIDA, la responsabilidad está en que sepa cómo cuidarse y puede seguir teniendo una vida sexual, y cómo la puede hacer de tal manera que siga disfrutándose, pero sin contagiar, sin retomar esta infección, porque cuando dos personas están enfermas, también pueden tener una vida sexual, ¿cierto? Sí se puede, pero deben de tener muchísimo cuidado. Los cuidados que debes de tener tú como no positiva, como no reactiva, así igual la persona que vive con VIH. Y yo le digo a la persona cuando sale negativa, le digo, te tienes que cuidar para no llegar mañana con un VIH. Y tú que me saliste con VIH, te tienes que cuidar para que no me llegues con un SIDA mañana. Y con esto tenemos que empezar a profundizar, a cuidarnos, a atendernos. Y con esto vamos a cuidar a la persona que está conmigo, ¿verdad? No es justo. Hay personas que yo he conocido que viven con VIH, han muerto algunas a causa de SIDA. En el momento dijeron, como a mí me fregaron, yo voy a fregar al mundo que se me ponga enfrente. Tristemente, por la persona, que la otra persona no tenía la culpa. Mas sin embargo, en ese momento que te damos una noticia de que vives con VIH, pues cambia todo tu entorno. Y lo puedes manejar de una forma negativa o una forma positiva. Definitivamente, cuando hablamos de cualquier diagnóstico de cualquier enfermedad, hay un proceso de duelo, y en ese proceso de duelo hay una fase que se llama el enojo. Y algunas personas equivocadamente, como tú lo dices, Arturo, le quieren echar la culpa a alguien de esa irresponsabilidad que tuvieron en algún momento, y en ese enojo buscan lastimar a otras personas, y entonces se van a esa parte que tú dices, pues me vale, yo los contagio y ni hablar. El asunto es que si realmente tú empiezas a entender
que la enfermedad te está dando un mensaje como, aquí viene un cambio nuevo, en donde te tienes que ver en toda la dimensión que eres, un ser humano valioso y maravilloso, que tiene que aprender a amarse más, y que cuando la persona enferma se ama lo suficiente, puede tener la capacidad de amar al otro. Y cuando hablamos de ese amar, es una sexualidad responsable, con los autocuidados y con cuidados para el otro. Creo que ahí entra esta parte de un crecimiento, de un nuevo florecimiento, y sí es cierto, das muerte a la otra persona antes del diagnóstico, a una nueva vida después del diagnóstico, y sí es posible. Desafortunadamente tenemos que llegar a tocar este fondo, muchos o muchas, para entender. ¿Por qué? Porque hay personas que ahorita salen a carretera, no estaban enfermas, no tenían nada, y hay personas que ya no regresan a sus casas. Y yo le digo a mi equipo, a mi gente que vive con VIH, le tenemos la oportunidad de poder decirle a tu familia, a tus hijos, a tu madre, a tu hermano, a quien tú tengas a un lado, decirle te amo. Tengo la oportunidad, le digo, a lo mejor salgo ahorita y me caigo y ahí muero por un golpe, ¿verdad? Más sin embargo, tú como persona que acabamos de detectar o que acabas de salir detectada con VIH, es vivir hoy como si fuera el último día de tu vida. Esa es la ventaja, esa es la cosa positiva que podemos ver en una enfermedad o en un diagnóstico con un pronóstico evolutivo y hasta terminal. En que pasa eso que tú dices, Arturo, sé que estoy enferma, sé que estoy enfermo y que mi vida quizás no voy a vivir 50 años y que puede terminar si tengo más descuidos, porque yo conozco gente que tiene más de 20 años con VIH y están más sanos y más vivos que nosotros, caramba. Y en cambio, también puede ocurrir esto de, como tú citas, salimos de nuestra casa y no sabemos si volveremos. Y nos estamos privando muchas veces de esas palabras, esos gestos, esas actitudes de te quiero, me importas, te necesito, perdón, todo eso que nos hace ser más grandes. Y que en ese egoísmo tonto, en ese dolor encerrado, enquistado, que no te permite disfrutar, avanzar, te puedes ir con un hubiera, te puedes quedar con yo quise. Y es cuando los duelos son más complicados y lloran y se quieren aventar a la tumba y 20,000 cosas que suenan realmente hasta absurdas. ¿Para qué? ¿Ya para qué? Así es, ¿ya para qué? Yo creo que ahorita lo importante es, pues, él o ella ya descansó. Ahora me toca a mí, que estoy aquí, me toca vivir, me toca disfrutar. Creo que ese es el mensaje que Dios nos está dando, que la vida nos está dando, de decir, tenemos otro día más. Y tú decías una cosa, Arturo, creyentes o no creyentes, católicos o no católicos, los que creemos en Dios, a final de cuentas, todos en el fondo de sí creen en algo, que es un ser superior. Y llámale como le llames, a final de cuentas clamas. Y todos creemos en ese espíritu que vaya a terminar donde tú quieras, pero es lo único que trasciende. Es lo que hace que deje huella nuestra existencia en este mundo. Vas a recordar el brillo de unos ojos, una sonrisa, una palabra, una actitud, y lo demás es secundario. Tan secundario es que aquí lo dejas, o lo enterramos, o lo quemamos, pero lo desaparecemos y tenemos 24 horas para desaparecer el cuerpo del delito, por decir algo. Aquí estamos hablando de este tema de sexualidad responsable. La sexualidad es algo natural, que el Creador nos lo dio para disfrutarlo, para perpetuarnos, para tener instantes maravillosos cuando se ama compartirse con alguien más.
entonces es un acto responsable. No le voy a entregar todas mis pertenencias, todo lo que soy, todo lo que tengo, así tan fácil a cualquiera. Tiene que ser algo consciente, con conciencia. Y cuando hablamos de conciencia estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de todo mi yo, con todo tu tú, formando un nosotros. Y en este acto de darnos cuenta en que ustedes, Arturo, están trabajando en esta atención integral, aquí me gustó y me llamó la atención. Cuéntame, ¿qué es esa parte integral que ustedes tratan con estas personas y cómo es ese acompañamiento a estas personas que se viven con VIH o SIDA? Fíjate que para nosotros es muy importante, nos nombramos educadores pares. ¿Por qué? Porque vivimos la misma situación que tú, ¿verdad? A veces puede llegar una persona que vive con diabetes y puedo decir, te conozco, te entiendo lo que estás viviendo, cuando no es cierto. Conozco lo que vives, pero no siento lo que tú sientes. Lo he leído, lo he estudiado, pero no es lo mismo. Hasta ahí. Entonces, como educadores pares, damos ese acompañamiento, brindamos esa atención. Tenemos psicólogos, tenemos nutriólogos, tenemos médicos, ¿verdad? Y acompañamos a la persona hasta que esté dentro de un tratamiento, hasta que esté ya en una salud tanto mental como corporativa de cuerpo, ¿sí? No puede ser que te detecto hoy y mañana te me pierdes y sigas infectando y sigas enfermando y siga decayendo tu salud, cuando mi responsabilidad como educador par, como acompañante, como asociación civil, es mi obligación darte el seguimiento y acompañarte para que no vivas la discriminación que se vive este tema, la homofobia, la estigma a diario, que una persona que vive con VIH ya no lo quieres abrazar, no quieres darle un beso, que coma aparte, ya no se ve mucho ahora. Eso era antes, hace 20, 30 años. Sí, porque la ignorancia de pensar que por una gotita de saliva, que porque te rozaba, que porque casi olías donde había respirado la otra persona, se contagiaba. Hoy sabemos claramente que para nada de eso, que son otros causales que llevan al contagio, y que cuando alguien tenga dudas, pregúntele a Arturo, pregúntenle a esta servidora, investiguen, lean. Creo que ahorita en la actualidad hay demasiada información. Así es. Nada más lo importante es aquí hablar que esa persona que vive con VIH puede vivir a veces mucho mejor que yo que no vivo con VIH. Porque yo a veces voy al antro, cuando voy al antro veo y digo, alcohol, droga, relajo, peleas, y yo que estoy sentadito digo, o que estoy bailando, sí, tomando una cerveza, ¿por qué no? Volteo y veo mi entorno y digo, hay que disfrutar. No embrutecerse, no estar en un sentido inconsciente. Porque si fuera nada más el alcoholcito, mira, ahorita son las tachas, la marihuana, el cristal que está muy en boom y que los atonta, que les hace perder el control de su propia persona. Aunque el adicto piense y sienta que está más consciente y más creativo, es total mentira. Ahorita nuestros centros, también para los que colaboro, están llegando la mayoría de las personas por efecto de estas drogas y de una manera tan zombie, tan fuera de sí, que otros tienen que tomar unas decisiones y actitudes por ellos, porque rapidito se vuelven adictos. Y entonces va lo que dices tú, Arturo. Creo que la vida es para disfrutarse, todo está para disfrutar en medida.
Y si es verdad, cuando te das cuenta que alguien después de un diagnóstico, por ejemplo, un VIH, yo los veo que hacen más ejercicio, que comen sano, que deciden y optan por alejarse del alcohol, del cigarro, de cualquier cosa nociva. Y caramba, viven tantísimos años que solamente porque te lo comparten que tienen esa enfermedad, pero si no, nunca sabes. Y ahí está el detalle. Se puede vivir mucho mejor y esa sería la ganancia que tiene alguien que tiene un diagnóstico. Y todos los otros chavas que se dan cuenta que aparentemente la vida y la juventud es eterna y no se va a acabar, pasa muy poco tiempo cuando se dan cuenta que ya se les pasó la adolescencia, que llevan a la mitad de su juventud y que no han hecho gran cosa con ella. Y que lamentablemente pueden terminar en un diagnóstico terrible. Porque no solamente es VIH. ¿Qué tal las enfermedades de transmisión sexual como son gonorrea, sífilis, herpes y tantas otras más? Sí, creo que hablábamos de sexualidad responsable y la sexualidad responsable puede ser en 2 personas, debe de ser de 2. Así como el acto es de 2 personas, este hecho de la responsabilidad es de 2 personas. Es de 2. ¿Por qué? Porque a veces hay personas, que me regreso un poquito a lo que estábamos hablando, de que le echaban la culpa a la otra persona. Pero ¿cuál es mi responsabilidad mía? O sea, yo que estaba interviniendo con trabajo sexual, yo les decía, es tu cuerpo, eres tu vida, eres tú, es tu familia, es tu trabajo, debes de cuidarlo. Si el otro no quiere cuidarse, tú sí tienes que cuidarte. Entonces, no es de que yo diga, tú me lo pegaste a mí, tú me infectaste, tú me fregaste, tú tuviste la culpa. En ningún momento fue así. ¿Por qué? Porque yo como Arturo, si decido tener una relación sexual con alguien, yo debo de empezar por cuidarme yo. A lo mejor no me voy a preocupar por el otro o por la otra, me voy a preocupar por mí y desde ahí empiezo a preocuparme por la otra o por el otro. Pero es de 2. Así es, incluso yo les he dicho a algunas personas, mira, si tú ya tienes cierta edad y tú te consta que es una persona que ya ha tenido N cantidad de parejas, porque pues bueno, llegando a cierta edad es lógico que no ha sido virgen hasta los 40, 50, ¿verdad? Entonces, se vale que le pidas la prueba de Lisa. Entrégame una prueba, yo necesito comprobar que tú y yo podemos tener un algo y vamos a hacer una pareja ya tú y yo y no vamos a tener varias parejas y vamos a llevar una vida ya como debe ser. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya nos queremos, ya encontré con quién compartirme, ya me cansé de divertirme, lo que tú quieras. ¿Se vale? Claro que sí. Yo creo que eso tocaste un punto importantísimo porque hablamos de 2, hablamos de comunicación, hablamos de diálogo, hablamos de que empezamos a vivir esa sexualidad responsable. 2 personas adultas. Así es lo mejor que puede suceder, ¿no? No puedo obligarte, no puedo violentar tus derechos, tengo que respetar tus derechos. Si tú no quieres, bueno, pues ni modo. Pero entonces voy a ser yo la responsable, si le entro o no. Sí. Yo ya pedí lo que necesito para sentirme más segura. Tú no quieres, estás en tu derecho, pero también estoy en mi derecho de decir entonces con permiso. Claro que sí, al igual como tú dices, ¿no? De afrontar o no afrontar. Decides tú, sigo o no sigo, o lo hago cuidándome. Pero es lo más importante, es lo más sano. Creo que eso salvaría muchas vidas. Sí, ahora por otro lado, para disfrutar de la sexualidad no siempre necesitas de una pareja. Basta con que tú conozcas tu cuerpo, tus puntos sensibles, te sepas dar placer y también se vale. Claro que sí. Y claro si puedes esperar a que la persona ideal llegue a tu vida o tú vayas al encuentro y entonces encuentres a esa persona con quien sí compartir.
Así es, fíjate, por eso te decía, a veces puede ser de dos personas, porque a veces nada más puedo ser yo quien disfrute mi sexualidad, yo que me conozco, sé cuál es mi punto, donde yo puedo decir la mirada, puedo decir a lo mejor mis manos, puedo decir a lo mejor mis pies, ¿no? Mi boca, no sé. O sea, y era donde yo decía, no nos podemos quedar en sexualidad coital. La sexualidad va más allá de todo ese tipo de penetración. Puedo penetrar con la mirada, puedo disfrutar mi piel completita, los metros que tiene, que son muchísimos, cada célula de mi ser va a vibrar, puedo tener mentalmente orgasmos, hay 20,000 maneras de disfrutarnos. Lo que pasa es que el ser humano no está acostumbrado a estar consigo mismo, y en ese miedo de no saber qué hacer consigo mismo, siempre está buscando y entregándole su riqueza a cualquiera. Lo digo literal a cualquiera, porque precisamente pasan estas situaciones donde les transmiten una enfermedad o adquieren una enfermedad por esa irresponsabilidad de no conocerme, de no conocerlo, de no llegar a un acuerdo consciente, responsable de si ya vamos a hacer un compromiso o simplemente somos pareja sexual. Bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa muy claras, qué, cómo, cuándo y qué vamos a hacer. Y esto que estamos hablando también entra en la sexualidad, en sexo seguro. Claro. Porque no hay un contacto de fluidos, tanto vaginales, seminales, sangre, líquidos potencialmente que puedan haber adquirido algún VIH o alguna infección. Sí, en este sexo seguro también lo pueden practicar, por ejemplo, las personas que tienen una diabetes, que ya su cuerpo ya no puede tener, por ejemplo, una disminución de testosterona, y hace que su pene ya sea flácido, pero puede tener otras maneras de disfrutarse. Y también las personas que tienen problemas cardíacos, que a lo mejor ya no pueden mantener un pene erecto, una mujer que ya no disfruta tanto por su resequedad y todo eso, hay otras maneras. Entonces, fijan, la sexualidad es mientras vivas. Puedes seguir vibrando, puedes seguir disfrutando, puedes tener orgasmos húmedos o secos, pero sí pueden existir. Así es, sí existen. Sí. Sí existen en adultos mayores. En todos. Yo creo que si nos vamos a grupos vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como adultos mayores podemos caer en esa parte, ¿no? De que ellos ya no sienten y que ya no se les antoja. Pues no. O ya no puedo. Tengo que recurrir a un medicamento como el Viagra. Una marquita de esas. Sí, o sea, puedo recurrir a eso, ¿no? Y eso me puede traer otras complicaciones. O sea, tengo que ver, yo creo que es más sano lo que estás diciendo. El sexo seguro, como puede ser las caricias, los besos, los abrazos, como puede ser yo tener el sexo, llegar a mi satisfacción sexual, puede ser yo solo. Si decido que sea con otra persona, es donde entramos con más responsabilidad. Así es, y creo que esto de la responsabilidad sexual tiene que partir desde nuestros niños, de nuestros adolescentes y los jóvenes, que son en los grupos más boom, están sucediendo cosas lamentablemente cada vez más pequeños. Y entonces, ¿por qué no hablarles de lo que es la sexualidad más allá de la cosa biológica, que para mí sigue siendo muy poquito lo que les enseñan en la escuela? Creo que le dedican en todo un ciclo escolar 10 horas y son muchas. Y entonces ese ciclo escolar les enseña la parte biológica, qué es y cómo funciona y para qué sirve. Pero realmente no le hablan de emociones, de espiritualidad, de disfrute personal. Y el chamaco está que se amanece mojado, la chamaca está que se tuerce de emociones, y entonces cuando siente el frote de alguien y confunde intensidad con intimidad, pues ahí está que resultó embarazada. A mí ya me tocó chavitos de sexto de primaria embarazados,
porque confundieron. Y súmenle a esto la soledad, los duelos, los abandonos, la situación vulnerable, las familias disfuncionales, todo lo que viven ellos. Y entonces al encontrarse con alguien que les brinda atención, un roce, un algo, y lo confunden, me quiere, me ama, y la otra persona está queriendo otra cosa, y entonces se pierde ahí la esencia de lo que sí es una relación sexual, lo que es algo nomás coital y lo que es el amor. Así es, por eso como padres, como maestros, docentes, échenos la mano, hombre. O sea, vamos a educar, vamos a hablar, a dialogar. Cuando queremos nosotros, como asociaciones civiles o como consejos estatales, entrar en temas como VIH, como sexualidad, es muy difícil, es muy complicado, porque los primeros que se ponen en contra de los temas son los padres de familia. ¿Por qué le vas a hablar a mi hijo de esto? No, o sea, luego se horrorizan, se espantan, y digo yo, ¿por qué? Bueno, seguramente la ignorancia trae consigo muchas dudas. Para empezar, debemos de educar a los maestros para poder saber explicar a los padres de familia primeramente lo que se les va a exponer a los niños. Yo propongo, los maestros se forman de forma integral, mente, cuerpo, espíritu, y lo que le voy a bajar a la información a los menores, primero se las bajo a los papás para que conozcan lo que yo les voy a proponer a tus niños si es que tú no se los quieres decir. Porque es mi responsabilidad como formador y es tu responsabilidad como padres de familia que estos menores sepan, conozcan, para que tengan decisiones más asertivas. Sobre todo y principalmente, prevenir un abuso. Porque cuántas veces el niño no es engañado por la gente más cercana que tiene, abuelos, hermanos mayores, tíos, vecinos, padres, dándoles cariño al niño, a la niña, y el niño cree que es algo normal. Yo he tenido pacientes adultas, jóvenes, que decían, yo creí que las caricias que me daba mi padre era algo normal y que le pasaba a todas las niñas, y hoy comprendo que mi padre me abusaba, mi padre me violaba, y él me decía que era cariño, pero que esto no se lo tenía que decir a mamá. ¿Y sabes las consecuencias psicológicas que está sufriendo ahora como joven, como adulta? ¿Verdad que ahí hay un desconocimiento, ahí hay una ignorancia? Entonces, esta información de los docentes tiene que bajar a los padres de familia y de esa manera los psicoeducamos y posteriormente ellos mismos nos van a ayudar a compartir esto a los niños, lo mismo que les comparte los maestros, así como cuando les enseña las matemáticas, el español, la maestra y luego los papás refuerzan, creo que debe ser igualititito. Y en nivel secundaria, a nivel preparatoria, no solamente quedarnos en la parte de explicarles la reproducción y las partes biológicas, tenemos que enseñarles que también tienen un cuerpo espiritual, un cuerpo mental, y que debemos aprender a integrar todas nuestras partes de tal manera que tomen conciencia con quién y cuándo y cómo quiero compartir todo mi ser. También es importante apostarle a la parte de decir y las consecuencias que puede traer cuando tú tomes la decisión. Si la decisión es buena, tu consecuencia puede ser buena. Si tu decisión no es el momento y no es la buena, pueden venir consecuencias complicadas. Y hablarles con la claridad y con hechos actuales, presentes de lo que puede ocurrir. Y como dices tú, no solamente un embarazo, una enfermedad, sino un truncarse desde adentro, porque cuántas chicas o chicos se sienten mal porque no era lo que ellos querían y como ellos esperaban. Y súmale que si de veras llega una enfermedad, un diagnóstico terrible, donde se te va a ir desarrollando el herpes genital, que luego te va a tener problemas para poderte embarazar, y a lo mejor en tu sueño de niña siempre quisiste ser madre y luego ya no vas a poder. No sé, entre tantas cosas que se me vienen a la cabeza de lo que puede ocurrir de estas terribles consecuencias.
de irresponsabilidad. Así es. Yo creo que como padres tenemos un gran trabajo, te lo digo así. Es el más trabajo que tenemos como padres. A lo mejor nadie nacimos sabiendo ser padres. Así es, creo que vamos aprendiendo en el camino, pero una vez que el de arriba nos otorga ese privilegio de ser padres, de ser tíos cercanos a nuestros sobrinos, de ser educadores, de ser agentes de cambio, no tenemos pretexto. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y si todos hiciéramos lo que nos toca, de verdad sería otro mundo. Así es lo que te digo, yo creo que nadie sabemos. A lo mejor no nacimos sabiendo vivir, vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Y no podemos excusar tan fácilmente la ignorancia de los otros. Entendemos que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros a lo mejor se equivocaron. Y fue no por ser malas personas, ni porque quisieran afectarnos, fue ignorancia. Pero en la actualidad no podemos excusar esta ignorancia. Hay demasiado de dónde puedes aprender, como en el caso de estos programas, como el caso de tanto acceso a los libros, al internet. Pregúntale a cantidad de educadores, cantidad de asociaciones que ya vemos comprometidas con querer compartir para un mejor vivir. Definitivamente, ahorita todos tenemos la obligación y la oportunidad de crecer juntos en buen plan. Así es. Tú acabas de decir, como asociaciones civiles organizadas, legalmente constituidas, yo valoro mucho el trabajo de todos nosotros. ¿Por qué? Porque pues no perseguimos ningún fin lucrativo, pero cómo trabajamos. Pero lo que decíamos ayer, Arturo. Pero cómo ayudamos. La verdad, a veces tú trabajas doblemente y tú no percibes un sueldo. Es triste ver cuando hacemos campañas en la plazuela, por decir, invitamos a dependencias de gobierno. Ajá. Y de pronto son las 3 de la tarde y dicen: se acabó mi turno, me voy. Cierran su puesto y se van. De las 11 a la 1 ya cumplieron. Así es, y nosotros como asociaciones civiles no. Todavía llegamos a la casa de uno y seguimos trabajando, mandando informes, contestando correos, atendiendo grupos, atendiendo personas, estar en las redes también, que es el medio que muy tenemos. Actual y muy bueno. Y es muy bueno y es muy esencial, o sea, es esencial porque a veces ya te comunicas a México, ya te comunicas a Estados Unidos o a otro país donde tienes que estar mandando información. Claro. Informes de lo que estás haciendo. Entonces tienes que estar al día y yo creo que es importante que todos seamos humanos. Así es, Arturo. Nuestra línea es humanista, tú lo has dicho, y nuestro pago no es económico. Y me sumo a esto porque pues es lo que he venido haciendo también a lo largo de tantos años. Nuestro pago es emocional. Justamente el darnos cuenta que nuestro granito de arena se ve reflejado en puntos positivos, que cuando damos una charla, cuando hacemos un curso y con una persona que marque la diferencia, quedamos pagados. Y si es verdad, comparándonos tristemente, y ellos lo reconocen, yo sé que ahorita mismo nos están escuchando en diferentes oficinas gubernamentales, la verdad, muchos trabajan por imposición o porque tienen que hacerlo. Nosotros lo trabajamos por decisión de corazón. Y creo que esa es la gran diferencia, a la cual podríamos invitar a todos, que si en este momento de tu vida tú estás trabajando en esa institución, en este departamento gubernamental, escolar, donde sea, intenta vivir el momento presente, porque tú no sabes si el día de mañana vas a requerir de estas asociaciones, vas a requerir de esta información para tus nietos, tus bisnietos, tus sobrinos, o alguna de estas personitas vaya a emparentar contigo. Nunca sabemos. Haz las cosas con más corazón, haz las cosas con más responsabilidad, haz las cosas pensando un ratito hacia adelante
de en dónde va a impactar lo que tú estás haciendo. Tu labor es muy importante, como la nuestra y como la de todas las asociaciones que nos entregamos, de verdad, que ponemos dinero de nuestra bolsa, que le quitamos horas de sueño, que quitamos días de diversión, días de sociabilizar con nuestra familia, por estar comprometidos en lo que hemos decidido como vocación, hacerlo parte de nuestra vida. Y yo te felicito, porque sé que así lo has hecho. Me ha tocado toparme contigo en diferentes foros, en diferentes cursos, en diferentes lugares a donde se nos convoca y con quien hemos hecho un compromiso de hacer alianza y que ellos nos ofrecen capacitación y estamos. Yo te felicito porque en la lista están más de 300, 400 gentes. ¿Y cuántas nos vemos ahí? Así es, ¿cuántas en verdad? El 10%. Sí, ¿cuántas trabajamos en verdad, no? ¿Cuántas en verdad estamos interesados en actualizar el cómo podemos ayudar? Porque hay que actualizarnos. Definitivamente, no basta la intención, es precisa la capacitación formal y profesional para poder ejercer nuestras funciones. No podemos estar nomás de nombrecito ahí, hay que hacerlo real, hay que hacernos presentes y hay que trabajar. Fíjate que, bueno, voy a aclarar. A meter goles por ahí de alguien. Fíjate que de pronto yo a quien me dirijo, por decir, es a algunos áreas de salud, que son las que de pronto, son con las que trabajo mucho. Trabajo y necesitamos también, trabajamos. A veces nos ven como enemigos, nos ven como rivales, y más sin embargo no, somos asociaciones, somos grupos. Somos su apoyo, somos sumando. Los que hacemos la tarea que ellos no hacen. Así es, que nos vean como un conjunto de apoyo que se está brindando, porque tú como educador me estás ayudando porque estás ayudándome a educar a esa persona que está viviendo un padecimiento desde lo que tú viviste y que tú ya saliste. Y yo como médico lo estudié, lo veo a diario en muchísimos pacientes y lo estudio, lo reconozco, lo empatizo, felicito. Trato de ponerme en su lugar, pero no lo sé de profundidad. Pero no lo vivo como tú. No lo vivo. Discúlpame, si yo que soy yo digo a veces, yo no vivo lo que tú vives, porque es tu momento. Cada ser humano es único y lo vive de una manera distinta. Pero si todos hacemos sinergia, todos trabajamos en conjunto, todos nos compartimos nuestro punto, podemos entender lo más completo y podemos ayudar sobre todo y sostener de una manera distinta. Así es, sí, por eso la invitación es, vamos a ser humanitarios. Yo creo que vamos a empezar a cambiar muchísimas cosas, en muchísimos temas que nos están atacando como ciudadanos. Temas de seguridad, de enfermedades, de problemas psicosociales, de adicciones. Yo creo que si empezamos a ser un poquito más humanitarios como seres humanos, como padres de familia, como adolescentes, como niños, empezamos a recuperar o a tratar de evitar que nuestros niños lleguen a esto, cualquier problema, porque son problemas psicosociales. Adicciones e infecciones son problemas psicosociales. Definitivamente invitamos a quien nos esté escuchando y que quiera apoyarnos en una propuesta nueva que tenemos de psicoeducar desde una perspectiva humanista. Apóyenos, tenemos ganas de trabajar y queremos hacer extenso esto porque es una necesidad emergente. Nos estamos dando cuenta que cada vez más violencia, más enfermedad, más adicciones, más desorientación en este afán de libertad que se ha convertido en libertinaje, en este afán de derecho. Tenemos derechos, sí señor, pero también muchas obligaciones y hay que conocerlas. Hay que educar en la sexualidad desde el derecho y desde los derechos humanos. Hay que educar desde la parte biológica, desde la parte espiritual, desde la parte social, desde la parte sexualidad responsable, desde la parte reproducción. O sea, este vertiente de la sexualidad responsable tiene muchos enfoques que le podemos dar y que sabemos que podríamos impactar de una manera diferente si se nos da la oportunidad
y tenemos el apoyo suficiente para ir sembrando y que en un futuro no tan lejano se vea reflejado. Se han hecho pruebas en diferentes escuelas donde a lo largo del año se estuvo, como quien dice, bombardeando con información veraz, consciente, integral, y se redujo el índice de embarazos, se redujo el índice de adicciones. Por lo tanto, el gobierno debe estar consciente de que no es suficiente lo que estamos haciendo, hace falta más. Queremos seres humanos, como dice Arturo, humanistas. Estamos tratando de persona a persona, vamos a vernos como lo que somos, parte de un todo, y que todo nos impacta lo que sucede. Roban al otro, te afecta a ti, te afecta al otro, te afecta al otro. Hay un enfermo, adicto, cerca de ti, afecta, quieras que no, nos afecta a todos. Entonces no es un problema aislado de los otros, es de nosotros. Y debemos de saber cómo vamos a afrontar, a vivir esta situación, este duelo, porque es un duelo, es un proceso, porque es una pérdida de salud, porque es una pérdida no de la vida, pero es una pérdida de muchas cosas. Yo creo que todo trae consigo alguna pérdida. Hablabas de los niños, de las niñas, ¿no? El perder, porque no tienen ningún proyecto de vida, porque no comenzamos por fomentar, ¿qué quiero hacer en la vida? Yo quiero ayudar, ponte a ayudar. Yo quiero lograr a ser grande, pues sé grande. Pero tienes que tener una meta en la vida y muchos no nos las forjamos. Yo lo digo desde mi experiencia propia, desde que yo tenía la edad de niño, nunca me forjé un proyecto de vida. Tengo 10, 15 años que empecé a forjarme un proyecto. Imagínate, si alguien te hubiera sembrado, te hubiera puesto las herramientas desde niño, con la riqueza emocional que tú tienes, otro alcance hubieras tenido. Y sin embargo, desde que tomaste conciencia y empezaste a tomar decisiones de a dónde quieres llegar, nos hemos dado cuenta. Así es, y desafortunadamente a veces nos la pasamos en la situación de perdemos gran parte de nuestra vida. Conmiserándonos. En ese proceso, cuando tú dices, si desde niño hubiera habido alguien, o yo mismo hubiera decidido, o yo mismo hubiera tenido la mentalidad que tengo ahora, sería otra situación ahorita. Entonces, pues hay que ver eso, hay que trabajar por nuestros niños, por nuestras niñas y decirles, hijo, ¿cuál es tu proyecto de vida? Y hay estas vertientes, el A, el B, el C. A lo mejor vamos a ponernos un proyecto de aquí a que salgas de sexto. Vamos a ponerte un proyecto durante toda tu secundaria, no solamente salir de la secundaria, sino un proyecto que incluya la parte espiritual, la parte biológica, la parte psicológica, la parte productiva, la parte educativa, todo tomando todas las esferas de tu ser. Y cuando llegues a la juventud, otro proceso, y cuando llegues a tu vida adulta, y cuando vayas en la etapa de la edad madura, otra, y cuando llegues a la senilitud, otra, porque al final de cuentas, así es la vida, podemos y debemos estar bajo metas y proyectos, porque si no le pierdes el gusto al gusto. Y aparte se pierde porque si me hago un proyecto, por decir, digo, para cuando sea un adulto, quiero ser, por decir, maestro, ¿verdad? Ya soy maestro, ya lo logré. ¿Qué sigue? ¿Ahora qué voy a hacer? Si no te puedes quedar nomás con la macrometa, tienes que hacer metas, una tras otra, que esa te va a llevar a la que tú aspirabas. Y sin embargo, estate consciente que no siempre va a ser lo que tú crees que esperabas. La vida nos tiene tantos magias, tantos recovecos y tanto realmente porque la vida es cambiante y nos va adecuando, y a lo mejor no resulta lo que tú esperabas, sino mucho mejor de lo que esperabas. El mejor proyecto de vida que yo he visto y que podemos tener, que es fundamental como ser humano, es el proyecto emocional. ¿Sí? Yo creo que eso es algo que nos va a ayudar, porque vienen procesos. Emociones son espiritualidad. Así es, porque vienen procesos. Claro. No sabemos el día de mañana, a lo mejor yo me hago un proyecto y no lo logro. No te puedes quedar ahí atorado y llorar. Y decir, chin, se truncó mi proyecto. No, o sea, hubo un proceso, hubo una situación. Por ahí no es, pero ahora voy por el otro. Así A, B, C, las que tenga que ser. Así es. Yo sí tengo un proyecto.
y es emocional, como tú dices. Mi proyecto es ser feliz. Claro que sí. Y si ser feliz es compartir, y si ser feliz es estar aquí en la radio, y ser feliz es correr por un lado y para otro, me llena. Y me llena ver feliz a los otros. Y eso te va a ayudar a tener mucho más proyectos y a transmitir. Tú que tienes el poder de estar aquí y transmites seguridad, transmites paz, gracias, porque estamos hablando como si nos conociéramos, como si estuviéramos platicando cuando nos están escuchando muchísimas personas. Así es. ¿Verdad? Y esto está ayudando. En este momento a lo mejor 3 o 4, a lo mejor no 1000, no 100,000, no hablamos de cantidad. Con una que se le quede grabado lo que acabamos de comentar y les hayamos sembrado la semillita de esto que queremos transmitir, nos damos por servidos. Que si fueron más, alegría. Comuníquese a través de las redes sociales, déjenos sus comentarios. Nosotros nos vamos a encargar de contestarle uno a uno. Aquí en Todos con la Divertida Radio nos pueden dejar los comentarios o bien al Face de Frecuencia Psicológica y con todo gusto le hago llegar a Arturo lo que él nos deba contestar o bien lo que yo les pueda transmitir. Arturo, el tiempo se nos agota. ¿Qué le dejas al auditorio de manera global? ¿Qué les dejo? Que en ese momento, si ya han tenido prácticas sexuales de riesgo, invitarlos a que se detecten a tiempo. Es gratuito, es confidencial la prueba, el resultado, y es seguro. ¿A dónde pueden dirigirse, Arturo, para obtener este beneficio de esta prueba de lisa gratuita? Pueden acudir al cualquier centro de salud, al Capacits, que aquí en Irapuato tenemos uno, aquí en Torrelanda pueden acudir ahí, o al igual pueden acudir a algunas asociaciones civiles, como está Irapuato Vive, y como está Desarrollo Humano y Sexualidad, que es la que yo presido. De JUS. Así es, también invitarlos, estamos en la mejor disposición, les vuelvo a repetir, todo es meramente gratuito. Entonces ya escuchamos, auditorio, no hay ningún pretexto para decir no tengo dinero, no puedo, no quiero. Creo que un pinchazo es nada comparado con una vida. Vale la pena que todas las personas que crean que están en situación de riesgo vayan a prevenir, porque entonces vas a aprender que hay otras alternativas para saber vivir mucho mejor y feliz. Y un diagnóstico de VIH-Sida no significa muerte, significa una oportunidad de una mejor vida. Gracias por tus palabras. Bueno, amigos, no me queda más que agradecerte, Arturo, y que no sea la última vez que estemos por aquí. Ya tendremos oportunidad de agendar un nuevo espacio. Fíjate que sí, de hecho sí, trabajamos muchos temas. Tú sabes que en una asociación civil no nada más trabajamos nuestro objetivo, sino que a la vez te vienen con violencia, con adicciones, o sea, con violación. Sí, este campo que tú trabajas está muy minado como el nuestro, emociones, sí. Psicología, implica todas las vivencias de un ser humano y tenemos un abanico para trabajar, que no sea la última vez. Gracias, invitarlos, ojalá algún día ustedes puedan acompañarnos a alguna campaña para que igual vean cómo es el proceso, cuál es el proceso que te vas a hacer una detección, que son 5 minutos, que para ti es una vida. En serio. Pues te agradezco la invitación y la oportunidad y créeme que lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a poner en la agenda porque sería muy bueno después poderlo propagar y compartir. Pues de momento, les saluda Ros, les bendice Dios. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Psicológica a través de la Radio Divertida. No te pierdas nuestra próxima emisión por la Radio Divertida. Frecuencia Psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Hasta la próxima.